sabes que no me gusta hacer preguntas, no me gusta participar en clase, pero sin embargo, ¿sí? En educación virtual sucede muchas de las veces todo lo contrario. Tienen esa alternativa justamente de trabajar, de aportar, de dar ideas para el grupo. Entonces, justamente la idea es este detalle, ¿sí? Ahora bien, lo que se refiere ya a las cualidades que nosotros debemos tomar en cuenta para ser un tutor virtual, es básicamente, como les decía, el tipo de comunicación que nosotros vayamos a utilizar, ya sea sincrónica o asincrónica, siempre y cuando ustedes se caractericen en no perder las normas de presencialidad que ustedes disponen. ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿Sí? O sea, ustedes, por ejemplo, cuando ingresaron a su aula de clases presencial, no es que ingresaban, ingresando y diciendo, bueno, ya estoy aquí, presénteme los deberes o algo así, sino que ustedes primero preguntaban o saludaban, mejor dicho, saludaban, muy buenas tardes, estimados estudiantes o como les quieran llamar ustedes, ¿sí? Pero justamente ese tipo de normas no las que tienen que ustedes perder justamente en una comunicación, ya sea una comunicación de un mensaje sincrónico o mediante una videoconferencia, mediante un chat, ¿sí? A ver, permítanme, por favor. Mm, Me acaban de quitar el privilegio de compartir. Sí, bueno, hasta que nos podamos solucionar este particular. Sí, lo que les decía, la idea es que ustedes justamente no pierdan ese tipo de normas que tienen en lo que se refiere a la presencialidad. Es por eso muy importante que, por ejemplo, para una comunicación sincrónica, ustedes utilicen el mismo tono de voz que suelen utilizar normalmente. No hace falta de que lo griten o que tal vez module la voz o que, entre comillas, finja la voz, sino más bien que sea algo muy natural, que sea algo muy espontáneo para poder desarrollar una comunicación asertiva con el estudiante. Y al mismo tiempo, ustedes pueden desarrollar un ambiente de confianza con sus estudiantes, ¿sí? De tal manera que el estudiante se sienta muy familiar en lo que se refiere a un entorno virtual. Aunque a veces me dirán es muy complicado, pues nosotros tener esa particularidad de que no, de que no puedan como compartir en forma presencial, pero hay varios elementos que ustedes lo pueden lograr mediante una comunicación sincrónica, ¿sí? Luego tenemos en lo que se refiere, lo que les decía hace un momentito, motivar siempre a los estudiantes. Ustedes, independientemente de todos los elementos que vayan a tener para su aula, ya sean recursos, ya sean actividades, también tienen que tomar un factor muy importante que es la motivación, ¿sí? Enviarles tal vez, no sé, uno o dos veces por semana un mensaje que diga, estimados estudiantes, estoy verificando el logro de las actividades, que han leído los recursos. Les invito a completar, justamente no se rindan. Como sabemos decir, no lancen la toalla, ustedes lo pueden lograr, ¿sí? Y sobre todo que ustedes en esos mensajes de motivación indiquen que todos los estudiantes sean importantes para ustedes, ¿sí? Que no solo sea como para una o dos personas, sino más bien mensajes tal vez masivos que les diga justamente a los estudiantes, miren, ustedes pueden y ustedes lo van a lograr, ¿sí? Justamente para eso es esto de la motivación. Adicionalmente, como les decía, ustedes tienen que procurar tener espacios muy adecuados para que se desarrollen la comunicación sincrónica o asincrónica en sí. ¿Qué es lo que nos pasó? No sé si ustedes recuerdan hace unos meses ya que algunos docentes no estaban como, entre comillas, muy afinados o muy preparados para poder hacer una videoconferencia y se presentaban justamente con mala gana, con un desgano para poder enseñar mediante videoconferencia. Justamente eso depende mucho del docente en el cual usted debe demostrarle a los estudiantes el positivismo y las ganas para poder compartir con sus compañeros, no solo el que ya me toca otra vez dar clases, voy a conectarme nuevamente, otra vez los mismos estudiantes, no. Justamente la idea de esta comunicación, ¿sí? Es que usted transmita
asertividad, transmita confianza, que tenga todo el ánimo justamente para poder dictar su clase, que yo sé que cada uno de nosotros tenemos un montón de problemas, ¿sí? Pero procuremos que en ese momento de la comunicación, sí, sea algo muy natural y pueda desarrollar usted en sus estudiantes una forma muy asertiva para poder trabajar, ¿sí? Otra situación importante es que dentro de sus actividades, de las que tiene que enviarles a sus estudiantes, haga siempre una realimentación, ¿sí? Que no solo sea la calificación de decir, bueno, ya sacaste 10 sobre 10, 20 sobre 20, lo que sea el puntaje, que sea una realimentación que le indique si está bien, si está mal, tal vez en qué debe mejorar, si tal vez, tal vez si están utilizando alguna aplicación, si no les funciona el enlace, que les indiquen justamente que no solo el estudiante diga, ¿y por qué tengo cero? Sí, si no tengo nada por escrito para ver en qué me he equivocado, sino más bien poder direccionar eso. ¿Sí? Además de eso, es algo ahora necesario que todos los docentes estemos obligatoriamente relacionados con la tecnología, ¿sí? Hay nosotros veces que por alguna situación tenemos como un pequeño recelo el transmitir la información con la tecnología, pero ustedes, por ejemplo, cuentan con varias herramientas que son gratuitas, que son de fácil acceso y sobre todo también que le permiten a ustedes hacer mucho más dinámico su aprendizaje con los estudiantes. Para eso nosotros sugerimos trabajar con Blog, ¿sí? Con Blogger, que es una cuenta de Google que es gratuita, ustedes pueden crear con WordPress, sí, una infinidad de herramientas, ¿sí? La idea es que, por ejemplo, una cuenta de Gmail o de Google, sí, les acarrea muchas más ventajas, digámosle así, que alguna otra cuenta, porque tiene varias herramientas que ustedes la pueden orientar para su clase o para su asignatura. Adicionalmente, tenemos lo que se refiere a las redes sociales. Estas redes sociales obviamente tienen que estar con un perfil docente, ¿sí? Un perfil que solo lo utilice para sus clases. No se sugiere mezclar la parte personal de la parte educativa o la parte laboral, ¿sí? Eso quiero decir que en las redes sociales, independientemente de la red que usted utilice, siempre se sugiere que usted se cree un perfil directamente como docente, ¿sí? Por ejemplo, usted puede crear tutor virtual Cristian, por decirlo así. Usted crea un correo electrónico y todo está orientado a su trabajo. Sí, entonces en las redes sociales usted va a publicar información sobre su asignatura, va a crear recursos en función a su asignatura y no va a mezclar en la parte laboral y la parte personal. Ahora, es muy importante también que ustedes en las redes sociales definan normas, ¿sí? De convivencia. Es decir, eh, ya vamos a ver un poquito más adelante lo que se refiere a las netiquetas, ¿sí? Estas netiquetas justamente a usted le orientan cómo relacionarse con sus estudiantes en el Internet, ¿sí? No sé si por favor a través del chat me pueden indicar si han trabajado ustedes con netiquetas, por favor. Perfecto. Entonces, justamente hay una base de etiquetas, ¿no? Pero ustedes las pueden ir adaptando directamente para que ustedes puedan trabajarle directamente ya en una red social específica, ¿sí? Pero siempre y cuando, ¿sí? Usted elabore ese documento, ¿sí? No solo es cuestión de decir, bueno, encontré las primeras etiquetas y vámonos simplemente allá. Lo que nosotros debemos trabajar es trabajarle en nuestro contexto y poder desarrollar nuestro aprendizaje. ¿Sí? Listo. Ahora, en lo que se refiere ya a una comunicación sincrónica, usted siempre tiene que trabajar en tres partes, ¿sí? La primera que va a ser la introducción donde usted va a dar el saludo, va a dar a conocer cuál tema va a trabajar, ¿sí? ¿Qué temas van a estudiar? Y siempre se sugiere cerrar con una conclusión. En una comunicación sincrónica también se sugiere tal vez analizar qué temas usted tiene para poder trabajar en las siguientes videoconferencias.
Para eso es muy útil, por ejemplo, hacerse como una pequeña encuesta y determinar cuáles son los temas que se van o cuáles son los temas que existen un poquito de vacíos para nosotros como docentes, reforzarle para la siguiente clase. Entonces, lo ideal es justamente que usted desarrolle ese tipo de herramientas para que los pueda utilizar dentro de la comunicación, ¿sí? Obviamente está de más el dominar el tema, ¿sí? Porque si usted no prepara la clase y si usted no se estudia, porque obviamente siempre previa a una clase usted debe prepararse, debe decir a ver qué voy a organizar, cómo voy a desarrollar mi planificación. Y en este punto también es importante que usted determine ese detalle porque, sí, hay veces que nos hacen preguntas, entre comillas, como muy complicadas, ¿sí? Y si usted no se preparó para su clase, como que no le va a dar esa confianza al estudiante para que conteste sus dudas, ¿sí? Algo muy importante está el que usted como docente debe disfrutar su labor, ¿sí? Que sea una parte esencial prácticamente de su vida, que no solo sea como una parte obligatoria de decir, ay Dios, ¿por qué me pusiste de profesor? No, sino más bien algo motivante para usted que diga, muy bien, yo voy a tratar de cambiar el mundo con mi trabajo, con mis enseñanzas, ¿sí? Ahora bien, lo que decimos es justamente en lo que se refiere a una cualidad muy importante, como las he venido diciendo en el transcurso de la videoconferencia del webinar, ¿sí? Es que el tutor tiene la potestad o la habilidad para que el estudiante se sienta bien en su espacio de aprendizaje, se sienta bien recibido, se sienta aceptado, se sienta en general a gusto. Porque ¿qué es lo que generalmente a veces sucede en las clases presenciales? Entre comillas, podemos tener nuestros preferidos, digámosle así, decir, mira, este estudiante me apoya en mi clase y le voy a siempre a decir que me ayude a calificar, que me ayude a recoger las tareas, que me ayude a, bueno, a infinidad. Y algunos estudiantes que por ese tipo de detalles se sienten tristes, se sienten solos, de decir, a mí no me toma en cuenta, como que no le intereso. Sí, justamente la idea en educación virtual es que usted pueda potenciar ese tipo de comunicación y ese tipo de interacción con los estudiantes, de tal manera que todos los estudiantes se sientan, como decimos aquí, bien recibidos, respetados, ¿sí? Y a gusto, que vayan con una motivación también para poder agregarse dentro de sus clases, ¿sí? Es también muy importante en este punto de educación virtual, es que ustedes como docentes también experimenten cómo son los estudiantes virtuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que dicen, bueno, el estudiante virtual lo único que hace es completar la actividad, leer un recurso y listo. Pero justamente si nosotros vamos experimentando lo que se refiere al lugar de estudiantes virtuales, ustedes van a poder también identificar ciertas necesidades. ¿Por qué? ¿A qué no me refiero? Si, por ejemplo, ustedes están siguiendo un curso, si su profesor o su docente no les contesta breve o no les resuelve las inquietudes, ustedes de una u otra manera se van a como a frustrar. ¿Sí? Pero es justamente eso, que ustedes identifiquen esos detalles, porque ustedes como docentes o como tutores virtuales ya no van a poder hacer eso. Entonces van a decir, ah, no, es que sabes qué, a mí me hicieron a mí como estudiante, yo no voy a hacer eso. A mí me presentaron una información que no es muy atractiva, yo la voy a elaborar con una herramienta que sea bastante llamativa para mis clases, ¿sí? Entonces, depende mucho, obviamente, de las herramientas que ustedes conozcan, ¿no? Sí, no hay como una fórmula mágica de decir, es que yo tengo que aprender 30 herramientas y con eso ya soluciona la vida, ¿sí? Entre ustedes más investigan, más van a poder determinar cuántas herramientas pueden dominar y cómo las pueden aterrizar justamente para que puedan ustedes trabajar sus clases virtuales, ¿sí? Un factor muy importante que también influye en la docencia virtual es la imaginación que nosotros le vayamos a utilizar para aplicar una herramienta, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dicen, sabes que yo solo utilizo, me estoy inventando, Google Form para poder hacer encuestas, ¿sí? Podemos hacer cuestionarios, podemos hacer una evaluación diagnóstica, bueno, infinidad. Hay, como les digo, hay un montón de herramientas que la idea justamente es que ustedes como docentes vayan experimentando y digan
qué es lo que yo puedo hacer con esta herramienta y de acuerdo al tema que yo doy, ¿sí? Porque también eso difiere mucho. ¿A qué me refiero? Sí, si por ejemplo yo doy clases de matemáticas, muy probablemente hayan herramientas mucho más más especializadas en esta área. De igual forma nos pasa con ortografía, con gramática, con estudios sociales, bueno, infinidad y un montón de herramientas. Pero es justamente como usted eh, va a autoeducarse, digámoslo así, para poder identificar cuáles son las herramientas más adecuadas que ustedes pueden desarrollar. ¿Sí? Decimos que también es muy importante que a los estudiantes no solo se les presente tal vez un documento de PDF o un Word, sino más bien algo atractivo que puede ser como un video, una presentación en PowerPoint, un Powtoon, un Prezi, bueno, infinidad, ¿sí? Porque esto permite que el estudiante también identifique, ¿sí? De una forma atractiva de ingresar directamente a su clase, ¿sí? Y que sea algo llamativo, decir, ahora vamos a ver con qué me sorprende mi profe, ¿sí? Justamente para eso, que nos sirva para poder también atraer al estudiante para nuestras clases. Obviamente, como les decía desde un inicio, ¿sí? Siempre tienen que trabajar con una planificación. No solo improvisar de decir, bueno, ahora me toca dar tal tema y bueno, comencemos por aquí, luego hagamos esto y ya quiero que se acabe la hora, sino más bien con una planificación. Y si es posible y lo ideal, obviamente para algunos estudiantes, para algunos docentes, va a ser importantísimo que ustedes también puedan como practicar, entre comillas, los tiempos, ¿sí? De tal manera que no le sobrecarguen al estudiante con información ni tampoco con muchas actividades, ¿sí? Como ustedes deben conocer, tenemos bueno, tenemos tres principales tipos de evaluaciones, ¿sí? Nosotros podemos utilizar una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa que se da dentro del proceso y adicionalmente ya una sumativa, ¿sí? Un factor importantísimo también es que como ustedes como docentes deben tratar de identificar si su aula virtual o su espacio de aprendizaje virtual tiende a ser o un repositorio de información, ¿sí? O directamente una aula virtual. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Un aula virtual es solo donde usted va a cargar información, va a cargar recursos, va a cargar actividades, ¿sí? Y listo, hasta ahí. Pero en cambio, un aula virtual va a ser mucho más planificada, ¿sí? Va a orientarse directamente a un objetivo de aprendizaje donde usted diga, ¿sabes qué? Yo voy a poner esta presentación, este documento para que me hagan tal actividad, para que me puedan desarrollar tal evaluación. Sí, es justamente ese tipo de situaciones, ¿sí? Otro de los factores muy importantes es que usted se autocapacite, ¿sí? Hay muchas instituciones, ¿sí? Eh, que les pueden orientar para que ustedes se vayan formando. Y también enfatizarse o enfocar un poco más en la autoeducación, ¿sí? Hay veces que nosotros ya conocemos algo, ¿sí? Y nosotros lo que debemos hacer es justamente potenciar ese conocimiento mediante la investigación, analizando las situaciones, verificando qué actualizaciones hay en esta información para que ustedes den algo mucho más real. En esta parte, me gusta hacer hincapié que los tutores virtuales actualmente, no sé, la mayoría tal vez de ustedes escucharon o vieron, ¿sí? Esta, esta animación o estos dibujos animados que era muy llamativo, ¿sí? Que tal vez si me escriben a través del chat y lo puedan identificar a ver quién es, ¿sí? A ver quién lo conoce o quién escuchó. Perfecto, es el inspector Gadget. Una de las características de esta animación, de este dibujo animado, es que este señor buscaba solución para todo mediante su abrigo, ¿sí? Lo único que hacía es ver el problema y buscar directamente a ver qué es lo que yo tengo que hacer. Justamente para eso, nosotros debemos ser un inspector gadget en nuestro labor docente,
¿sí? Que tengamos todo tipo de herramientas para poder solucionar los inconvenientes del estudiante y obviamente aterrizado a nuestro entorno de aprendizaje, ¿sí? Entonces, justamente como decimos aquí, el inspector Galler obviamente tiene que usar su creatividad, publicar contenidos digitales, administrar información, planificar una pedagogía, utilizar la mejor didáctica para su tema de aprendizaje, ¿sí? Tener un acceso a una web, a un blog, ¿sí? De preferencia a una aula virtual, ¿sí? En sí, construir nuevos paradigmas del aprendizaje, que no solo nos quedemos en los aprendizajes anteriores que decíamos, bueno, solo voy a transmitir información, voy a dar mi clase y ya, sino más bien que nosotros tenemos que ser mediadores de este aprendizaje, ¿sí? Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito ya en lo que se refiere a las funciones del tutor virtual, ¿sí? Con tecnología, ¿sí? Muchos de ustedes debieron haber escuchado las funciones de los tutores virtuales, ¿sí? Y ya de una u otra manera, en forma general, saben cuáles son las tareas que nosotros como tutores virtuales debemos trabajarlas, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos en lo que se refiere a la función académica y organizativa, que es una de las primeras funciones más importantes, las considero yo, porque ustedes tienen que desarrollar o planificar una etapa virtual, una aula virtual, de tal manera que usted vaya organizadamente y decir muy bien, mi clase o mi comunicación asincrónica debe tener esto, esto, esto y esto, ¿sí? Ustedes adicionalmente, algo muy similar a lo que hacían en presencial es también organizar un cronograma de entrega de actividades, ¿sí? Hay herramientas justamente para eso, hay calendarios gratuitos para que ustedes les avisen a los estudiantes justamente para ese detalle, ¿sí? Y es muy importante también realizar una evaluación muy objetiva, ¿sí? Sobre todo informando al estudiante de sus avances, ¿sí? Para eso hay algunas herramientas, por ejemplo, en la plataforma de Moodle tienen el bloque de calificaciones en la cual ustedes le indican a su estudiante cómo verificar sus calificaciones, cómo verificar las realimentaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que en lo personal recomiendo para esta función? ¿Sí? Se encuentra todo lo que se refiere a las herramientas de Google. En Google tienen el Google Calendar, Google Drive, tienen Google Keep, ¿sí? Infinidad de herramientas que ustedes simplemente tienen que habilitarlas o ingresar dentro con su cuenta de Google y estaríamos listos. Están las mismas plataformas virtuales, ¿sí? A ver, permítanme un segundito. Listo. Tenemos una plataforma también para enviar correos masivos y programados que se llama MailChimp, ¿sí? Tenemos una aplicación bastante llamativa también para poder hacer actividades que se llama DucaPlay. Una herramienta que me gusta mucho también es Rubistar para poder hacer rúbricas de evaluación. Sí, tenemos Powtoon. Y en este caso y en esta función, sí, lo que sí recomiendo es que si ustedes van a reciclar alguna información que vaya a ser útil para su asignatura, lo realicen mediante un banco de recursos o mediante recursos educativos abiertos que le permitan a ustedes garantizar que la información es válida y es fiable. ¿A qué me refiero? ¿Sí? No es solo cuestión de irnos al internet y decir, muy bien, aquí encontré esta información, voy y la copio para mi clase, ¿sí? Básicamente, uno de los repositorios más importantes aquí en este momento en el Ecuador es bibliotecasdelecuador.com. En este enlace ustedes van a encontrar un repositorio de algunas universidades donde van a encontrar trabajos de grado, artículos científicos, van a encontrar proyectos integradores, ¿sí? Todo bajo el lineamiento de validación de la universidad que está publicando. Entonces, a usted le garantiza que esa información sea real, sea actualizada y sobre todo sea validada. Entonces, muy importante. Obviamente hay otras herramientas como también la herramienta de Google, también Google Academic, que tal vez la escucharon ustedes, que pueden ustedes buscar libros en lo que se refiere en línea. En esta función, sí, como les decía hace un momentito, tenemos un montón de herramientas en lo que se refiere de Google. Estas herramientas de Google, ustedes tienen la misma plataforma de Classroom, ¿sí? Tienen su cuenta de correo electrónico, tienen Drive,
¿sí? En la cual ustedes le pueden servir como un repositorio en la nube, tal vez para que carguen información sus estudiantes. Tienen el mismo calendar para poder organizar los cronogramas que ustedes consideran y automáticamente les van a llegar mensajes a usted y mensajes al estudiante, ¿sí? Tenemos lo que se refiere al mismo drive de las hojas de cálculo, de las presentaciones, de los sitios, en fin, hay algo que recién está poniéndose como de moda, digámosle así, es el Google Hangout o Google Meet, que es una herramienta para hacer videoconferencias y que es de una forma gratuita, que es parte de la cuenta de Google, ¿sí? La otra función que también los tutores debemos tomar en cuenta, ¿sí? Es la función social. En este tipo de función social no significa solo armar espacios de compartir con sus estudiantes. También influyen otros factores para potenciar el aprendizaje como tal. ¿A qué me refiero? Sí, básicamente en la función social usted debe aplicar un aprendizaje experiencial que le permita a usted identificar qué conocimientos previos tiene el estudiante para poder aplicarlos a su área. Como les decía, a facilitar un ambiente asertivo, ¿sí? Hay un punto importante que ustedes deben determinar que ustedes son los líderes de su equipo, ¿sí? En este caso, tienen que ser autoridades y al mismo tiempo ser amigos. Potenciar estos espacios sincrónicos y asincrónicos que ustedes tienen con sus estudiantes, proponer actividades que desarrollen en sí los conocimientos, ya sea en una etapa sincrónica y asincrónica. ¿Qué es lo que se sugiere en este punto? Por ejemplo, si ustedes deben trabajar algún tema en especial, ustedes pueden trabajar con una comunicación asincrónica, tal vez para que lean algo, compartan entre sus estudiantes algo, ¿sí? Y luego ir potenciando con esos elementos a la comunicación sincrónica, lo que se refiere a las videoconferencias, lo que se refiere a los chats. Las herramientas justamente para poder hacer esta función social pueden ser el mismo Skype, ¿sí? Pueden utilizar las redes sociales, pueden utilizar Prezi, pueden utilizar Zoom, ¿sí? Como les decía, no hace falta yo enlistarles justamente una base de herramientas y ustedes ya allá investigan y ustedes verán cómo resuelvan, sino más bien cómo ustedes consideran utilizarla, la que sea la más viable para ustedes como docentes y la que sea más viable también para los estudiantes, que no sea muy complicado de utilizar, digámosle así. ¿Sí? Porque qué es lo que a veces nos pasó o qué es lo que nos pasó en general al inicio de nuestra etapa de conversión a educación virtual, que muchos no sabíamos ni siquiera cómo instalar Zoom, ¿sí? Y hay veces que ni siquiera les podíamos orientar a nuestros estudiantes cómo trabajar con una videoconferencia, ¿sí? Entonces justamente la idea es esa, que ustedes vayan experimentando, digan, mira, esta herramienta es mucho más fácil que tal cosa, ¿sí? Para que ustedes la puedan trabajar con sus estudiantes. Otra función es la función orientadora, ¿sí? Donde ustedes como docentes, como tutores virtuales, debemos pues realizar realimentaciones, ya sean públicas o privadas, ¿sí? Sobre el desarrollo de las actividades. Es recomendable, por ejemplo, enviar videos instructivos, videos tutoriales para explicar algún tema, para explicar alguna herramienta, y eso lo podemos hacer en una realimentación pública. Pero si, por ejemplo, nosotros vemos que en algún estudiante le hace falta algún refuerzo, algo que les pueda orientar al estudiante para poder mejorar su aprendizaje. No lo va a decir, por ejemplo, públicamente, vea, Juanito tal, sí, usted no ha hecho los deberes, no ha hecho bien, le falta tal cosa, tal cosa, tal cosa, sino más bien ese tipo de realimentaciones la podemos hacer en un sentido privado. Sobre todo que vayan orientadas a estas realimentaciones a que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje, ¿sí? Es muy sugerible que ustedes en esta función orientadora, valga la redundancia, orienten en recomendaciones para que sus estudiantes puedan aprender. Tal vez dar recursos complementarios para ampliar la información, para que sus actividades sean muy directas, muy concretas, que no nos vayamos, como sabemos decir coloquialmente, a meter mucha lata y al final el estudiante no nos comprende qué mismo quiere realizar, sino más bien algo muy directo que le pueda servir al estudiante justamente para poder desarrollar su aprendizaje.
En este caso, es muy importante eh, manifestar las herramientas que yo les puedo sugerir en este aspecto. Tenemos los comentarios directamente en un blog, ¿sí? Esto es una comunicación asincrónica. Tenemos para poder subir comentarios, subir documentos con un Google Drive, ¿sí? Es muy importante en este punto también que ustedes vayan relacionándose al máximo con la tecnología, justamente como para no cometer el error de pedir o de decir, bueno, ahora te voy a enviar esta tarea, tienes que imprimirla, tienes que realizarla, tal cosa, y luego la escaneas y la subes en este espacio o me la envías por correo electrónico. Lo mismo que usted hace en este tipo de sentido, lo puede realizar con un documento, ya sea con Google Drive, ¿sí? O con Microsoft Teams, ¿sí? Infinidad de herramientas que usted pueda orientar. Además de eso, usted también puede crear, también hay una herramienta que se llama FieldGrip, ¿sí? Que es muy útil justamente para tal vez realizar realimentaciones en video con sus estudiantes o al mismo tiempo hacer un tipo de evaluación con sus mismos estudiantes, ¿sí? Entonces, esta función es bastante básica que el estudiante conozca de parte del tutor para identificar cuáles son las características, ya sea de los recursos o sean de las actividades, que exista un orden, digámosle así. Otra de las funciones del tutor virtual que debe identificar es la función técnica, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones técnicas del tutor? Básicamente que el tutor debe conocer o identificar las principales características de las herramientas que utiliza, ya sea de una plataforma, ya sea de una herramienta en específica. ¿Por qué? Hay veces que los estudiantes no la conocen a la herramienta o no conocen la plataforma. Entonces, usted como tutor virtual debe orientarles y darles paso a paso y decir, mira, por aquí tienes que ingresar, puedes subir tu tarea por este medio, tú puedes agregar tu aporte en el foro con los siguientes pasos. Tú puedes cambiar tu perfil, tu fotografía por este medio. Pero es muy importante que el tutor conozca en qué entorno está trabajando para que no haya ningún inconveniente para poder desarrollar el aprendizaje del estudiante. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? El estudiante, como no sabe utilizar la plataforma y no existe una guía y tampoco el acompañamiento del tutor, el estudiante tranquilamente puede verse, ¿sí? Digámosle así, solo y desertar del curso, desertar de la asignatura, y decir, no, es que mi profe no me orienta en nada, no me ayuda en nada, no me contesta, no sé qué, por dónde iniciar o qué hacer, sino más bien trabajar con ese tipo de particulares, ¿sí? De igual forma, voy a reforzar en esta parte lo que se refiere al seguimiento, donde usted tiene que cada cierto tiempo verificar si su estudiante ingresó a la plataforma, por qué no ha ingresado, tal vez no ha enviado tareas, hacerle un seguimiento justamente para poder verificar si pudo o no acceder a su plataforma virtual, a su entorno virtual. ¿Sí? Otra de las situaciones también es que como usted ya conoce su plataforma, es recomendable que cuando usted lance un nuevo tema o lance una nueva asignatura, usted siempre verifique el funcionamiento de todos sus recursos, de todas sus actividades, ¿sí? Porque, ¿qué puede ser? Usted recicla alguna aula virtual y por alguna situación, entre comillas, se olvidó, digámosle así, de abrir un recurso importante. ¿Sí? El estudiante como que se va a perder y dice, y ahora me mandó a hacer esta tarea, pero no hay ningún documento que me permita guiarme, que me permita orientarme. Entonces, justamente la idea es que usted, como sugerencia, como les decía, 2 días antes de que lance un nuevo tema, usted verifique el funcionamiento de su aula. ¿Sí? Verifique que las actividades estén funcionales, verifique que los recursos se visualicen, que no estén rotos los enlaces tal vez de páginas web o de alguna otra situación. ¿Sí? Ahora, para apoyarse directamente en esta función, ¿sí? Porque me dirán, ¿y ahora qué será de hacer todo un siempre videoconferencias o será todo un siempre de estarles llamando por WhatsApp a los estudiantes? No necesariamente, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, si ya conocen las necesidades técnicas de sus estudiantes, ustedes pueden elaborar como unos pequeños manuales con el mismo YouTube, ¿sí? No hace falta que tengan un equipo sofisticado o un salón de grabación ni nada similar, sino más bien que lo pueden grabar con su celular y subirlo directamente al canal de YouTube.
¿sí? También pueden crear podcasts que son fragmentos de audio en la cual ustedes dan directrices. Estos podcasts también nos sirven mucho para enviar mensajes de motivación a los estudiantes, porque ¿qué es lo que a veces nos pasa? Que nos olvidamos básicamente de tener el contacto con los estudiantes y nunca le enviamos un mensaje, aunque sea de voz y que diga, querido Juanito, ¿cómo has estado en esta semana? ¿Qué te ha parecido el curso o algo similar? Espero que te encuentres muy bien. Algo así, por ejemplo. Hay otra situación también con otra herramienta que se llama Excel Learning. Sí, justamente es una herramienta de escritorio para crear contenido o recursos digitales, que es muy útil. Y en lo que se refiere a EducaPlay, tal vez hacer algún tipo de juego para que aprendan algo técnico en lo que se refiere ya al entorno de aprendizaje, ¿sí? Ya para ir finalizando, sí, les voy a dar ciertos tips en, en general, sí, hemos visto ya las funciones, hemos visto las potencialidades que ustedes como tutores pueden realizarlos en cada una de ellas, sí. Hay algunos tips, sí, por ejemplo, el primero, sí, el más importante es que ustedes siempre que vayan a trabajar con algún tipo de plataforma, ustedes deben actualizar su perfil. Sí, es recomendable siempre agregar una fotografía, sí, para que su estudiante diga, ah, él es mi profe, le voy a conocer por lo menos por foto, sí. Y lo mismo solicitar a sus estudiantes, sí, es recomendable también pedirles a los estudiantes que completen o que actualicen su perfil mediante una fotografía, ¿sí? Otro dato importante es que ustedes confirmen que todos sus estudiantes se encuentran matriculados en el aula. Sí, ¿qué es lo que a veces nos pasa? Que nosotros teníamos en educación presencial, me estoy inventando, 15 estudiantes en un aula. Yo sorpresa cuando yo voy al aula virtual solo tengo 10. ¿Sí? Entonces justamente la idea es verificar, diga, ah, sabes que aquí me falta una persona, dos personas, tres personas, pero ya tener ese listado de las personas que le faltan, ¿sí? También es importante que ustedes realicen una bienvenida, ¿sí? Y una breve presentación, ya sea suya o de su asignatura, para que el estudiante identifique este tipo de cosas para que diga, ah, es que mi profe, él es el de educación virtual, por decirle así, ¿sí? Lo que les decía también en lo que se refiere ya a planificar normas de comunicación, normas de convivencia, que ustedes le digan al estudiante cómo tienen que dirigirse en el foro, cómo tienen que trabajar en una videoconferencia, tal vez debo alzar la mano para poder hacer alguna pregunta o hacer algo para yo llamar básicamente la atención de mi profe para que me pueda ayudar con alguna duda que tengo, ¿sí? Dentro de su planificación, ya dentro de su curso virtual, dentro de su aula virtual, siempre tiene que haber y que sea visible el objetivo de aprendizaje, ¿sí? Que haya un contenido informativo, a lo mejor de que usted le diga cuánto va a durar el curso, cuáles son los temas que va a trabajar, ¿sí? Cuál va a ser la forma de evaluarle, ¿sí? Y obviamente las actividades de aprendizaje para que el estudiante tranquilamente pueda conocer este detalle. Estas conferencias siempre me gusta finalizar con esta frase, ¿sí? ¿Por qué? Dice, una de las principales normas en la calidad de la educación es la calidad de la clase que realiza el educador, ¿sí? Recuerden ustedes que como docentes, y les decía al inicio que en sus manos está prácticamente el futuro de todos, ¿sí? Si ustedes no se empoderan de su labor, de ser profesor con todo el alma, no van a tener estudiantes que sean reconocidos, digámosle así, sino más bien dependemos siempre de los docentes para que utilicen su imaginación. Como les digo, yo les di algunas herramientas en formas generales, pero ustedes pueden decirme un 100 más, ¿sí? Pero básicamente la idea es que ustedes la utilicen de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo a sus necesidades, que no solo se centren en decirme, bueno, el profe me indicó que esta herramienta solo me sirve para esto. Vamos experimentando justamente para ver qué potencialidades yo las puedo transmitir, ¿sí? Listo, entonces vamos a abrir unos minutitos para las preguntas, ¿sí? Pueden trabajarla a través del chat, si ustedes la consideran, por favor, ¿sí? Y vamos contestando las preguntas.
La primera pregunta dice, Judy me dice, ¿es recomendable que un docente pida realizar actividades virtuales, sí, a sus estudiantes de segundo año de básica y decirles que quién terminó primero? Em, Como que segundo año de básica, tal vez un poquito complicado, ¿sí? Tal vez un poquito más grandes el crearles como una clase de reto y una competencia sana entre sus estudiantes. Pero sí es importante que los niños de segundo año sí se vayan involucrando con la tecnología más porque ellos ya son nativos digitales. Entonces, hay muchos de ellos que dominan el uso del celular, dominan el uso de la computadora, así que no se les va a hacer complicado, ¿sí? Me dice Caterine, dice, ¿cómo se puede trabajar con niños con capacidades especiales? Obviamente, ustedes tienen que identificar qué tipo de, qué tipo de capacidades cuenta el estudiante y usted organizar su contenido de forma que sea mucho más atractivo, ¿sí? En, como les decía, las herramientas que yo les presenté pueden ser muy adaptables, ¿sí? Que ustedes simplemente es cuestión de irles investigando y podernos adecuar a los requerimientos de los estudiantes. Ya, las netiquetas. Las netiquetas son normas de convivencias para transmitir información en el Internet. Sí, estas netiquetas son algunas características, las más importantes es que usted le dice, por ejemplo, el no utilizar textos con mayúsculas porque se puede malinterpretar que usted está gritando. ¿Sí? Por ejemplo, también está el trabajar con color rojo, por ejemplo, que es algo como llamar la atención, ¿sí? O estar em, diciéndole alerta, alerta, sino más bien poder utilizar en algunas otras situaciones. Dice, ¿nos puede sugerir herramientas para hacer clases divertidas? Sí, como les digo, las herramientas todas las que yo les di, ustedes son los dueños de hacerlas divertidas o no, ¿sí? Porque si ustedes, como les decía hace un momentito, van a una videoconferencia, entre comillas, como decimos acá en el Ecuador, así como desganados, así como que ya no quiero, los estudiantes van a recibir eso, ¿sí? Ustedes van a definir. Hay una herramienta que me gusta mucho, por ejemplo, es la de Kahoot, que es justamente para poder hacer tipo evaluaciones sincrónicas que usted la crea y dentro de la videoconferencia usted puede decir, muy bien, en este momento vamos a llenar este Kahoot, ¿sí? Y hay infinidad otras herramientas que también le podemos utilizar, ¿sí? Eh, a ver, veamos si hay otra pregunta. Sí, también el KISS es una muy buena herramienta. Dice, ¿qué se puede hacer con los niños que no les gusta encender la cámara? ¿Sí? Si son niños, obviamente les va a llamar mucho más la atención de que usted como docente le haga un juego para que pueda habilitar su cámara, ¿sí? Por ejemplo, si usted puede tranquilamente decir, muy bien, vámonos a hacer, me parece que ese rey pide, ¿sí? Entonces usted le dice, muy bien, a la primera persona que me traiga tal cosa de la cocina o tal cosa de sus papás, usted tiene un premio. ¿Y va a ser el premio? No, obviamente nada físico ni nada tampoco de puntaje, sino más bien vamos a darles un aplauso entre todos a tal persona que lo logró. Sí, entonces justamente, como les digo, la creatividad que los docentes deben utilizar para poder utilizar las herramientas que dispongan y poder trabajar. Sí, yo creo que ya se nos va acabando el tiempo. Berito, permíteme. Sí, ya enseguida te habilito. A ver, permíteme. Micrófono abierto. Mil Sí, ahí disculpas, está. Cris. Ok, chicos, muchísimas gracias por tener este tiempo maravilloso. Veo que hay muchos docentes que nos están pidiendo, Cris, una charla de cómo utilizar de una manera adecuada Zoom. Quisiera que lo tomes en cuenta para tu próxima capacitación. Veo que hay muchas personas que sienten que se están burlando de ellos como docentes, que están rayando sus presentaciones.
siento que no están conectando de una manera adecuada con sus estudiantes y muchos inclusive bloqueando sus pantallas. Y es súper importante enseñarles esta herramienta y me parecería una muy buena opción. Muchas gracias, Cris. El día de hoy quiero compartir una pantallita con ustedes y es lo siguiente. Si es que usted quiere realizar el pago para obtener el certificado de esta formación, de este webinario, no se olvide realizar su pago en la cuenta corriente ProduBanco 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. Para la gente que nos está viendo en el Facebook y nos pide nuevamente esta información, voy a ir con más calma. Para el pago de tu certificado, recuerda que debes hacer el pago de $5 en tu cuenta corriente ProduBanco 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. Una de las cosas que les queremos recordar, como siempre, es estamos abiertos con nuestra formación competencia docente digital 1, 2 y 3, que se abren los días martes. Para nuestros amigos psicólogos tenemos la formación en telepsicología, que también ya está activa para los días martes. Y esperamos contar con su presencia. Les recordamos, compañeros y compañeras, que el día miércoles es nuestra capacitación absolutamente gratuita de cómo crear un aula virtual mediante WhatsApp. Este certificado no lo vas a tener que cancelar, es un certificado gratuito. Solo recuerda llenar de manera correcta tus datos porque no va a haber cambios en lo que tú hayas escrito. Por favor, esto es algo súper importante. Les recuerdo, chicos, también algo muy lindo. Tenemos el Congreso Internacional de Salud Mental Comunitaria y Educación en tiempos de COVID en atención a la crisis y en la emergencia. Este tendrá un certificado por 40 horas académicas avalado por la Universidad Tecnológica Indoamérica que sirve para categorización, recategorización y ascenso docente. Esperamos que todos ustedes puedan participar y triunfar con nosotros. Esto es lo más importante. Les agradecemos a todos y agradecemos muchísimo a Cristian y sé que nos tendrá próximamente un webinar mucho más divertido también, donde te juro, esto es muy importante, habla sobre Zoom. Necesitamos que los docentes puedan manejar de una mejor forma esta herramienta. Yo me acuerdo que tú ya diste una de estas, Cris. Creo que sería bueno volverle a repetir porque tienen mucha necesidad de comprender cómo salir adelante en este proceso. Muchas gracias a Perfecto. todos. Si tienen alguna pregunta, estamos para servirles. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Sí, sería lindo tener un chat. Ya les voy a integrar en un chat, chicos. Buenas noches con todos. Si depositaste la cuenta del Pichincha, no hay ningún problema. También esta cuenta es válida. En la cuenta de Pichincha 401-888-2600 a nombre de Darwin García también pueden realizar el depósito. Con mucho gusto a todos les integraremos en nuestro grupo. Buenas noches con todos, muchas gracias. Sí, sabes que Cris, es una buena idea crear un grupo para los webinarios y está de pensarlo para así compartirles más Sí. ágilmente lo que Ujú. estamos haciendo. Y para que tengan como repositorio también de información de webinarios, ¿sí? Ay, sí, sabes que sería Ajá, súper importante que les podamos dar una memoria técnica del proceso con unos pequeños lineamientos para que se puedan quedar con esta información súper importante. ajá.
Sí, Qué porque en chévere, estos chicos. casos. Así lo haremos, así lo haremos. Buenas noches con todos. Qué lindo tener tanta gente. Cris, y no paraban de entrar, increíble, más de 500 personas. Oh, fue una locura este webinario. Es un tema de impacto. Chao, Muchas, chicos, hasta muchas luego. gracias. Muchas gracias por su asistencia. Que pasen muy bien. Hasta pronto, hasta un Hasta próximo pronto. webinario. Chao, chicos.